Pues muy buenas tardes. Mes de abril, negocios de éxito con nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría, Leopoldo Collado. Arrancamos mes y arrancamos tema, ¿verdad? Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien visto, me encantado como siempre. Pues efectivamente arrancamos tema y vamos a aprovechar que celebramos en AM nuestros primeros 20 años de existencia, que parece mentira, casi vamos con el siglo. Eso es, además lo Y decías tú muy bien, nuestros primeros 20 años de nuestros existencia. primeros 20 años, efectivamente. Y bueno, pues yo creo que podríamos hacer un poco de retrospectiva en el sentido de que, bueno, pues al final todos los que estamos aquí en AM, ¿no? Pues estamos de alguna manera involucrados con el tema de la empresa, de la mediana empresa, de la micropyme. Y bueno, pues yo creo que sería a lo mejor interesante hacer algún tipo de review en el sentido de decir, bueno, temas que afectan a las empresas, qué cosas han cambiado, qué cosas permanecen igual, cómo han ido cambiando las cosas. También incluso hablaremos de qué pasa en muchas empresas, de la resistencia al cambio, bueno, un poco, un poco en general, ¿no? Reflexión, Bueno, esa reflexión, claro, ¿no? Como tú bien decías, profunda, ¿verdad? Que nos permita un poco analizar el cómo hemos cambiado, ¿no? Como la canción, ¿eh? Cómo claro. hemos cambiado, ¿no? Porque al final, bueno, pues enlazando, pues eso, con estas 2 décadas que en AM, bueno, pues de logros, de desafíos que hemos superado, bueno, pues vamos a darle, pues eso, vamos que nos sirva para reflexionar dentro de lo que es el universo nuestro de las empresas, pues eso, qué evolución ha habido, qué cosas han permanecido constantes y qué cosas hay nuevas, ¿no? Porque al final, qué duda cabe que, bueno, pues que en 20 años, que parece mentira, pues hemos sido testigos, ¿no? Y partícipes de muchísimos cambios sin precedentes, ¿no? Sobre todo en la que hacemos las cosas, en la forma en la que interactuamos con nuestros competidores y sobre todo la forma en la que vemos el futuro, que cada vez es más difícil de predecir, porque eso es una de las cosas que podemos decir que han cambiado, ¿no? Que cada vez las previsiones hay que hacerlas a un plazo medio, porque en más de 3 5 años es prácticamente, o salvo que tengas una bola de cristal que no está dentro de nuestras habilidades, eh, De es muy momento, difícil. De momento, de efectivamente. momento. Nunca, nunca, nunca se sabe porque al final, tanto que nos gusta aprender y hacer nuevas cosas, lo mismo, mira, montamos un taller sobre magia o adivinación y vamos. Y lo mismo tenemos ahí el futuro. Nuestro, me Totalmente, refiero, vamos. totalmente, Dejamos. pero sí es cierto lo que tú comentas, ¿no? Lo que hoy vale, mañana quizás a lo mejor ha quedado obsoleto, ¿no? Por poner un ejemplo, y como consecuencia de lo vivido en estos últimos 20 años, pues podemos poner el ejemplo, claro, ¿no? De la experiencia y de la vivencia, que nos pueden creer o no, como siempre decimos en nuestros vídeos, ¿verdad? En nuestros videopodcasts, Sí, pero que la información al final está ahí. claro. Pero mira, y qué mejor testigo de estos 20 años de AM que tú, ¿no? Que has estado ahí pico Pico pala, pala. pico pala desde el principio, ¿no? Total. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco que a lo mejor cómo fue la idea, más que la idea de decir, bueno, bueno, sí, la idea de cómo te metiste en este lío, ¿no? Y los primeros asociados, cómo eran ¿Y y cómo cómo ha son ido los que, variando? ¿Cómo ha ido variando? y cómo somos los que estamos ahora, ¿no? Pues Al final, sí es cierto que lo que tú dices, ¿no? Hay una vivencia detrás, ¿no? Y hay una base, ¿eh? El cambio no ha sido.
Tanto si es cierto que el modelo se ha ido adaptando, pero como el modelo asociativo, fíjate lo que decías tú, el 20 de abril del año 2004 nace la asociación con tres asociados prácticamente, ¿no? Afortunadamente ahora llegamos a más de 55.000 empresas, ¿eh? O sea que hemos tenido un recorrido muy importante en estos últimos años. Sí es cierto que hemos pasado por dos crisis económicas, la del 2007-2008 y la del 20, que la tenemos mucho más reciente, pero que aquí seguimos y creo yo que vamos a seguir, ¿no? Y efectivamente ha cambiado mucho el modelo de negocio. Aunque la base es la misma, pero sí es cierto el mundo de los negocios y las relaciones profesionales, que como siempre decimos, ¿verdad? Unidas a las personales, Mm. pues que quieras que no, bueno, pues las nuevas generaciones, que también lo hemos comentado, ¿verdad? También hemos sido testigos y partícipes de ese cambio generacional importante, ¿no? Aunque nosotros somos dos hombres jóvenes, ¿verdad? Pero que al final, quieras que no, lo vas viendo, ¿no? No es lo mismo 20 años atrás o 10 años atrás o incluso 5 años atrás, ¿no? Ahora hablaremos y recuperaremos también porque una de las claves que vamos a tratar en estos videopodcasts del mes de abril también va a ser la parte más cultural, ¿no? Esa cultura corporativa y ese hacia dónde vamos, ¿no? En la digitalización y Mm. en la transformación digital, ¿no? Pero sí es cierto que al final no ha cambiado, pero sí se ha ido adaptando, o por lo menos esa es mi impresión, ¿no? El modelo de hace 5, de 10 o incluso de 15 y 20 años, ¿no? El objetivo es relacionarse, es participar, que entiendan ese modelo asociativo que nosotros creamos y fundamos en el año 2004 y que nos ha llevado hasta este año 2024, ¿no? Bien. Yo creo que lo has dicho, lo has resumido tú bastante, bastante bien. Yo creo que ha habido un cambio cultural, es evidente. No podemos, no es, en estos 20 en estos 24 años que llevamos de siglo, que parece mentira el corte que hubo entre el siglo XX y el siglo XXI, y lo que tú decías, todo lo que ha sucedido durante estos 20 años. Pero yo creo que aparte de cosas evidentes, como son los cambios tecnológicos que cada vez son más rápidos y no hay opción de no subirte al carro de la tecnología porque te quedas pues eso, como un ermitaño, vamos, te quedas solo. Y sobre todo yo creo que la importancia, más que los cambios culturales, es el que también. Pero yo creo que muchas empresas se han dado cuenta de la importancia de tener una cultura propia dentro de la empresa, ¿no? Y sobre todo porque también ha habido muchos cambios sociales y sobre todo que tu cliente, todas las personas que de alguna manera con las que tienes relación, clientes, proveedores, entidades financieras, lo que quieras, accionistas, eh, tienen unas expectativas sociales, una forma de pensar distinta, hay mucha más información, estamos mucho más conectados y eso hace que de alguna manera te estén diciendo cuál es el rumbo en el que tienes que seguir, ¿no? Si quieres seguir contando con ellos, ¿no? Porque de alguna manera eso es lo que tienen que hacer las organizaciones que quieren mantenerse, ¿no? Aquellas que por contra no sean capaces de manejar esa resistencia al cambio, que es muy natural en las personas, que al final lo hemos dicho siempre, las empresas están formadas por personas. Entonces, si no eres capaz de manejar esa resistencia al cambio, lo hemos encontrado muchas veces, ya lo hemos dicho, eh, cuando hablas de clientes que les hablas y les dices, oye, pues podríamos hacer estas cosas de esta manera, de esta otra manera, y te dicen, no, es que en mi sector es que se lleva haciendo esto 20 años, ¿qué tal? No sé qué. Un poco esa resistencia, ese miedo quizás a lo desconocido, que es muy humano, pero que tan humano es que bueno, te puede dejar atrás, indudablemente. Es un poco lo que tenemos que fijarnos siempre, en el que
en el que lo hace mejor que nosotros, ¿no? Y bueno, por hacer un resumen de todo lo que hemos vivido, a lo mejor, de todo lo que hemos sido testigos en estos 20 años, pues no sé, si te parece, podemos empezar. Ya lo hemos citado un poco al principio, y de hecho tuvimos, hicimos un monográfico hace 2 meses, ¿no? Cuando hablábamos de innovación y de tecnología y de digitalización. Yo creo que no tiene sentido volver sobre el tema, pero sí decir que, bueno, que hay cambios que los tienes que adoptar, si quieres sí o sí. Al final, si quieres ser competitivo, pues tendrás que adaptar estos cambios. Y sobre todo al final, ahora todas las herramientas que están surgiendo, como el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que es una cosa que parece que es de hoy, pero que que la inteligencia como concepto de la inteligencia artificial, creo que es del año 1950, o sea que ya ha llovido, ¿no? Casi, bueno, yo te iba a decir, no, casi no habíamos nacido. Estábamos ahí. Estábamos por ahí, ¿no? Eh, pero bueno, quiero decir que es una cosa que al final eh, te va a ayudar, sobre todo, como ha pasado siempre, el hecho de, al final, todas estas innovaciones, todas estas herramientas, a ver, lo que tienes que hacer es usarlas a tu favor, porque te van a facilitar sobre todo, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, el acceso a poder hacer análisis de datos de una forma a coste prácticamente cero en un tiempo. No es la misma analítica, no es el mismo análisis que pueda hacer un experto, pero que es una cosa que lo vas a tener en 30 segundos y te va a dar una idea muy aproximada a la realidad de por dónde te tienes que estar moviendo. Con lo cual esa inmediatez es lo que la ventaja, y que si no lo haces, pues estás perdiendo oportunidades. Sobre todo, ¿para qué? Pues para tomar una de las cosas que tenemos que hacer las empresas todos los días, que es tomar decisiones. Y es que toda esa información para lo que te va a servir es sobre todo para comprender que ahora es mucho más sencillo comprender cómo se comporta tu cliente, cómo se comporta la persona que compra tus productos o usa tus servicios. Y sobre todo una cosa que es básico en cualquier empresa, y a mí me pasa cuando te contratan para tema de procesos, de optimización de procesos, es una cosa básica. O sea, te va a dar una información y te va a dar una posibilidad que es que a poco que mejores, la cuenta de resultados se va a ver, el reflejo se va a ver de forma inmediata. Hay muchas. Sí es cierto que si por algo nos tenemos que diferenciar, ¿no? Un poco en ese modelo de 20 años atrás o 20 años adelante, es consecuencia un poco también de esas herramientas, ¿no? Creo que en algún momento lo comentabas, hablando un poco también de ese cambio cultural, ¿no? De ese cambio hacia una cultura más corporativa, ¿no? Pero sí es cierto que hablando, por ejemplo, de la parte de comunicación, de colaboración, ¿no? Mm, No ha cambiado tanto, lo que sí ha cambiado es las herramientas, los métodos, los canales que tenemos, ¿no? Para desarrollarlo. Al fin y al cabo, el análisis que podamos hacer interno nuestro del mm, negocio, de cómo va además, afortunadamente compartimos sector económico, ¿verdad, Leopoldo? Y consecuencia de ello, bueno, mm, pues sabemos que efectivamente ha cambiado en profundidad, ¿no? Ese análisis que se hacía al que se puede hacer ahora, pero es consecuencia quizás un poco también de las herramientas, ¿no? Que tenemos a disposición para llegar, ¿no? Un mm, punto muy interesante también que creo que ahora vas a tocar, y que también hemos tenido un avance significativo, es esa parte de globalización, ¿no? Cuando antes mm, era todo muy, muy más
cerrado, ¿no? Por decirlo de algún modo, más local, más lo mío es mío, ¿no? Y por decirlo de algún modo, ahora tenemos una apertura de miras mucho más elevada, mucho más grande, ¿no? ¿No? Y es que una de las cosas que, por ejemplo, con el tema que parece mentira con con la pandemia, el tema del teletrabajo. O sea, ahora mismo ya es que no solamente es que trabajes, es que ha habido un cambio de vida para mucha gente que no solamente dice, bueno, es que trabajo desde mi casa, no, es que me voy a trabajar a otro país y trabajo desde otro país. Eso que también, ¿qué te ha llevado a pensar? Te ha llevado a pensar, ¿no? Que es la realidad. Que ahora mismo ya esas fronteras han desaparecido. Pero no solamente me refiero al teletrabajo, sino también para el tema de relacionarte con clientes. O sea, ya esas barreras que podía existir, las fronteras, las barreras físicas, esas han desaparecido ahora mismo. Cualquier persona que, y no pero me da igual que estemos hablando de productos o estemos hablando de servicios. O sea, ahora mismo ya se ha democratizado tanto el tema de las plataformas que hay de comercio electrónico, que, es que si tienes curiosidad, cualquier cosa que compres eh, y ves el origen, a lo mejor estás comprando no sé, una crema o una colonia y te la están mandando a lo mejor de Grecia, te la están mandando de Italia. Esto te estoy hablando ya de productos conocidos y de marcas conocidas. Pero anda que las plataformas de comercio que mandan todo desde China en El tiempo récord. cada, en tiempo récord, una cosa totalmente que podía parecer impensable, ¿no? Pues ahora mismo, ¿y eso por qué no? ¿Y por qué tú que lo estás viendo, por qué no lo estás aprovechando en tu beneficio? Si puedes hacer exactamente lo mismo. ¿Qué te impide vender tus productos al otro lado del charco? No tienes ningún límite, está todo, todas las plataformas de cobros, de pagos, transportes, es que ahora mismo está todo lo que tú decías, absolutamente globalizado. Con lo cual, bueno, pues todo eso va a redundar en que bueno, pues que tu productividad sea superior, porque al final, bueno, pues ya no hay esa necesidad física de que voy a una tienda a ver el producto o lo tengo que. No, ahora mismo ya todo eso, el paradigma ha cambiado, ¿no? Y otra cosa, que también lo decíamos un poco, lo decíamos al principio llevamos muchos años hablando de ética, hablando de sostenibilidad. Bueno, yo creo que es una cosa que lo que decíamos que los consumidores y tus socios y tus proveedores, bueno, pues están cada vez más informados, están cada vez más preocupados por el impacto ambiental, por el alcance o el beneficio social de las empresas en la comunidad. Y qué duda cabe que todo esto se puede hacer, o sea, puedes hacer que por un lado tu empresa sea cada vez más ética, más sostenible y sea más transparente y además que eso suponga un beneficio en la cuenta de resultados, que es un poco, yo creo, el equilibrio para que, bueno, pues para que las empresas quieran adaptar estos cambios, porque vean que efectivamente se lo piden sus propios clientes o sus propios socios, ¿no? Y yo creo que eso es un poco hacia donde ha evolucionado toda esta sostenibilidad y toda esta ética y que sea verdadera, porque también hemos visto mucho tiempo atrás mucho tema de imagen, porque había que ser verde y era más un escaparate que una realidad. Muy, muy interesante lo que comentas porque eso también ha cambiado, afortunadamente. Quizás ese análisis que tú hacías en la parte de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, por ponerte el ejemplo, ¿no? Ya que efectivamente hemos arrancado y hemos iniciado un poco también este mes de abril, ¿no? Un poco unido a ese 20 aniversario de la asociación, que por cierto, abro paréntesis, celebraremos, ¿verdad? Un evento el 26 de abril
por la mañana a las 9, a partir de las 9:30 de la mañana, pero, y cierro paréntesis, perdóname el chascarrillo, pero sí es cierto que hablando de responsabilidad, de sostenibilidad, de todo, de todo lo que ello conlleva, es decir, que AM desde el año 2009 forma parte, 2009, repito, forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas aquí en España y también ha cambiado. Estábamos con los objetivos del milenio, ahora objetivos de los ODS, ¿no? Objetivo de Desarrollo En el Sostenible 2030. en el 2030 y que afortunadamente también ha ido un poco adaptándose y cambiando, ¿no? Hacia una mayor, no tanto una mayor comunicación, ¿no? Por decirlo de algún modo, aunque ya sabemos que lo que no comunicas no existe, pero sí es cierto que más hacia ese enfoque interno, desde dentro hacia afuera, ¿no? Como suelen decir los expertos. Y otro punto, bueno, pues ya que hemos hablado de las cosas que cambian, ahora vamos a hablar de esas cosas que han permanecido, que han permanecido constantes, ¿no? Al final, bueno, lo decíamos también al principio, el tema de la innovación. A ver, la innovación sigue siendo el motor del crecimiento, eh, pero yo creo que se ha cambiado el enfoque. Aunque la innovación permanece constante, lo que se ha cambiado es que antes se primaba la innovación en productos y servicios y ahora lo que se le está dando prioridad es a cómo perciben las personas, los usuarios de los productos y servicios, cómo los perciben, qué experiencia tienen con el uso de estos productos o servicios. eh, y sobre todo también lo decíamos, innovar también en los procesos, en el sentido de que, bueno, pues al final es la forma de ser eficiente y de crear mejores productos. Y ahora, y hablando de productos, pues también hablemos de clientes, ¿no? El enfoque de las empresas en los clientes es otra cosa que no ha cambiado. Lo que pasa es que ahora, como tienes mucha más información por todas las herramientas tecnológicas que tienes para saber, para conocer muchos más datos, pues ahora lo que sí tienes más sencillo conocer es la satisfacción de tu cliente, ¿no? Y cómo los gustos de tu cliente van evolucionando y cómo tienes que ir un poco de la mano e ir evolucionando tú también para poder seguir satisfaciendo esa necesidad de tu cliente. Ahora lo tenemos cada vez más fácil. Bueno, pues eso es un poco, el enfoque sigue, pero bueno, ahora tienen mucha más información. Yo creo que ahora es mucho más sencillo, con lo cual el que no lo haga, yo creo que bueno, pues ya sabe lo que le va a pasar, que al final acabará desapareciendo, ¿no? Y luego el tema de gestión. Al final, las empresas hay que gestionarlas, qué duda cabe. Pero bueno, eh, cada vez tenemos, pues eso, exactamente igual que lo que hablamos antes, pues muchas herramientas que te van a ayudar a ser un mejor gestor, a ser un mejor líder, para saber, bueno, pues para saber y conocer qué decisiones vas a poder tomar y sobre todo para evitar conflictos que, bueno, que siguen siendo tareas fundamentales para cualquier líder, aunque las herramientas que estemos usando o los contextos en los que nos estemos moviendo hayan cambiado, ¿no? Afortunadamente cada vez más se está dando el caso de generar esa atracción hacia el conocimiento. Esto es muy importante porque venimos de la historia, ¿no? Nos dice que veníamos de un modelo, de una situación compleja, ¿verdad? Yo hablaba de 20 años atrás, 2007-2008, donde lo que más se fomentaba era el emprendimiento, ¿verdad? Y Ujú. consecuencia de ello, bueno, la parte internacional también, ¿no? Porque si la empresa tenía el mercado nacional copado, pues qué mejor, ¿no? Que darle el salto a la parte internacional. Pero centrémonos en esa parte empresarial, en esa parte más interesante de emprendimiento donde el foco lo ponían a la hora de
potenciar, ¿no? Ese emprendimiento, consecuencia de que el mercado nacional estaba prácticamente parado, ¿no? Nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas iniciativas, independientemente de que se ayudara o no, pero que al final sí es cierto que creo que hemos estado recogiendo también frutos de ese empuje, ¿no? Y yo siempre Ujú, lo digo, me habrás escuchado y nos habrán escuchado los que ahora mismo están visualizando el vídeo, que lo más importante de todo es trasladar esa parte del conocer, ¿no? Que es esto del modelo de negocio. ujú, Que el emprendedor no solo es hacer zapatos, ¿no? Que siempre lo he dicho, zapatero a sus zapatos, sino que tiene que tener ese control de lo que tú comentabas, ¿no? Hasta hace un momentito y que iremos ampliando en estos 4 lunes que nos quedan por delante ujú, del mes de abril, ¿no? Que es toda esa parte de cultura, por supuesto lo comentabas tú, todo lo que ha traído la digitalización al trabajo remoto, pero la sostenibilidad, la responsabilidad social empresarial, esa parte de globalización de mercados internacionales, la innovación, el modelo de negocio, o sea, el tener ese conocimiento del liderazgo, de la cultura, de la innovación, pero no solo de la organización, de la implementación, de la comunicación, una cultura general, ¿no? Y conocer qué ujú, es esto del negocio te va a permitir lo que tú comentabas también anteriormente, subcontratar mejor, tener una relación clara con tu potencial cliente, ¿no? Y que puedas hablar tranquilamente de algo concreto y que no sea necesariamente de cómo haces el zapato, ¿eh? Que esto es importante también, ¿no? No solo el cómo lo haces, sino el cómo generas esa atracción hasta que está en el punto de venta, ¿no? Creo interesante que también afortunadamente eso está cambiando y los nuevos emprendedores que nacen con esa clara idea de conocer, de tener un poco esa iniciativa, ¿no? Cosa que antes, ujú. claro, el bolsillo, que es el cortoplacismo, te indicaba que había que correr, ¿no? Por decirlo de algún modo y consecuencia de ello ahora estamos viendo de que la gente, bueno, pues casi que tiene algo más podríamos hablar de preparación, pero sobre todo incidencia, ¿no? A conocer, a formarse, que es pilar clave para que esto funcione, la formación. Ujú. Pues sí. Promoción, que además te va a ayudar, pues bueno, pues sobre todo pues eso, adaptarte a gestionar, qué duda cabe, que estamos en un constante cambio y, bueno, pues ese cambio hay que gestionarlo. Nos hemos encontrado muchas veces como, bueno, pues como consultor de empresa, nos hemos encontrado muchas empresas con cierta reticencia al cambio. Cosa que, bueno, que una vez que ya les muestras un poco el camino, pues al final, bueno, pues ya van entrando, ¿no? Y toda la importancia que tiene eso. Con lo cual hablaremos también en este mes de abril de cómo hacerlo, ¿no? Cómo superar esa resistencia al cambio. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero vamos por ahí, ¿no? Vamos por ahí, eso es. Estamos ya en el 27 largo, así que Pues venga, eh, cerramos, concluimos y que no y bueno, y ya el próximo lunes traeremos un invitado que amenice, como suele pasar siempre, pues la charla que demos en su momento. Y bueno, y simplemente por concluir, ¿no? Eh, bueno, una cosa que tenemos que aprender y que podemos aprender, y hablamos de 20 años porque es lo que nos ocupa este mes, que es el aniversario de AM, y si podemos concluir una cosa es que el cambio, y lo hemos visto en la propia asociación, el cambio es constante y en la clave del éxito está en adaptarte. Lo decías tú al principio, no es lo mismo el asociado de hace 20 años que el asociado de ahora, ¿no? Todo lo que ha ocurrido, que hemos hablado en otros charlas en meses anteriores, todo el tema de la revolución digital, los cambios que están teniendo sobre todo de la mano de tus clientes, en la cultura de las corporaciones. Lo que hemos hablado de sostenibilidad, de la ética, pues eso, que ha definido o redefinido
las estrategias de las empresas. Pero bueno, pero, pero sí hay una cosa que yo creo que no ha cambiado, sino que de alguna manera se ha hecho más fuerte, pues es que los desafíos siguen estando ahí. Cada día que pasa es un desafío y que el enfoque en el cliente sigue siendo sigue siendo el mismo. Como tú decías, mm, cambia la forma de relacionarse, pero el enfoque en el cliente es un pilar que se ha mantenido, yo creo que en estos 20 años y mucho tiempo, mucho tiempo atrás. Y al final es en lo que te tienes que apoyar si quieres gestionar de una forma medianamente con mediano éxito pues, todos los cambios que estamos teniendo y que seguiremos teniendo, porque esto Porque los vamos a evoluciona, seguir teniendo, los vamos a seguir lo vamos a teniendo. seguir teniendo y cada vez más rápido, ¿no? Totalmente, totalmente. Efectivamente, como bien comentabas tú, al final nuevos tiempos, nuevos retos, ¿no? Y consecuencia de ello, bueno, pues ir trasladando toda esta parte de información, que es muy importante desde negocios de éxito, desde esos videopodcasts, desde esa iniciativa tuya que tuviste y que ya pasa el año, por cierto, que el otro día fuera de antena lo decíamos, ¿verdad? Ya pasa el Ujú. año, pues, pueden visitar el canal de YouTube de la asociación que ahí van a tener multitud, ¿no? Sobre todo de análisis, ¿eh? De los invitados que han ido pasando por estos videopodcasts y que van a seguir pasando en este mes de abril, que por cierto son 5 semanas, por lo Ujú. tanto nos quedan ahí 4 para hablar de todo esto que has puesto encima de la mesa y que has dado, bueno, pues unas pinceladas y que por supuesto tienen la información en la web de la asociación y en el canal de YouTube de la asociación. Leopoldo, pues son y 30 ahora mismo, por lo tanto, si te parece, lo dejamos aquí y nos vemos el lunes que viene con más información. Con más información, efectivamente, y sobre todo con algún invitado que nos alumbrará de todos estos temas que estamos En qué hablando. ha cambiado para él, ¿no? El que se ha mantenido, el que ha cambiado y dónde podemos mejorar. Esto es interesante también y lo comentabas tú Mm. en algún momento de nuestra charla inicial de hoy, ¿no? El que se ha mantenido, que ha cambiado y qué podemos seguir mejorando para que esto funcione, ¿no? Porque tiene que funcionar. No Es es de lo que se fácil, trata. no Esta es es la cresta de fácil, la ola. bueno, no es fácil, pero ya lo vemos. 20 años tampoco imposible. No, no, efectivamente. Los primeros 20 años. Los primeros 20 años. Fenomenal. Venga, pues oye, que un placer como siempre. Lunes, 5:30, ya pasan las 6, por lo tanto, que un placer, claro que sí, que nos vemos el lunes que viene, no sé si con más, con mejor información, pero más sobre todo que sí. Seguramente, seguramente sí. Gracias, Víctor. Hasta A ti. luego. Chao.